porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No hay murallas que no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No, no, no. No hay problemas que Él no pueda resolver. Porque bienvenidos a su programa que es más que un tema de salud. Para Dios. Este es su programa que es más que un tema de salud. Esta es la segunda parte de un programa que se llama Propósito de Dios. Para hablar de este tema he invitado a una amiga mía, hermana en la fe, mujer prudente y sabia. Se llama Sofía Stro de Carcour. Ustedes la conocen y ya si vieron el primer programa. Ha sido un tema interesantísimo. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Mari. Quisiera, por favor, danos un extracto sí. de lo que empezamos a hablar acerca desde que yo te pregunté que por qué nací, si era voluntad de Dios que naciéramos, o porque, por favor, danos un extracto de lo que estuvimos hablando en la primera parte, por favor. Ok, bueno, en la primera parte del programa pues partimos de la pregunta de por qué nacimos. Hablábamos de que la gente siempre tiene esa duda del propósito de su nacimiento o sobre su, vamos a decir, su carrera en esta vida. Y bueno, platicamos que el motivo de nuestra vida lo tiene Dios. Él es el único que sabe para qué nacimos. Pero hay una voluntad que es para todos y esa es la de que hayamos nacido por Dios, ¿sí? Después de eso se encuentra un propósito específico. Primero tenemos que saber que nacimos porque Dios quiso, porque así lo dice su palabra. Él es el que nos formó en el vientre de nuestra madre y como tú platicabas en el programa pasado, de que Él es el que sopló aliento de vida en nosotros. Entonces, si Él nos dio la vida es porque Él tiene un propósito para nosotros. Hablábamos también sobre el éxito, sobre el propósito y nos dimos cuenta que no tiene nada que ver el éxito con el propósito, ¿verdad? Que a lo mejor alguien que está cumpliendo su propósito, que Dios le ha mostrado y que lo ha guiado a hacerlo, muchas veces para el mundo o para los que no tienen el conocimiento, creen que no tiene éxito. Pero esa persona puede tener más éxito que la que supuestamente tiene éxito, porque el éxito verdadero del que habla la palabra es aquel que se encuentra cuando se hace la voluntad de Dios. Cuando tú cumples el propósito que Dios tiene para ti, hay satisfacción, hay plenitud, hay contentamiento, se va la frustración, se va la desesperación, porque viene una seguridad a tu vida, que tú estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces yo creo que más o menos eso fue lo que vimos, en resumen, claro, lo que estuvimos viendo en el primer programa. Sí, estuvimos viendo eso y realmente, según hablas, me salen más preguntas, no dudas, por supuesto que están todas aclaradas, acerca de que, por ejemplo, si una persona tiene una relación extramarital y nace un bebé, ¿es voluntad de Dios que nazca ese bebé? Sí es voluntad de Dios que nazca ese bebé. No es voluntad de Dios la relación extramarital. Vamos a decir, el adulterio no es voluntad de Dios. Es pecado, ¿verdad? Porque pues un tipo de relación así trae muchísimos problemas a las vidas de los afectados. Sí. Pero Dios se aprovecha de los errores de nuestra vida. Esto no es para que nosotros cometamos errores y que vivamos ahora sí que sin medida, haciendo lo que querramos, porque al final de cuentas Dios se va a aprovechar de eso. No es el sentido que yo le quiero dar con esta respuesta, ¿verdad? Sino que el sentido que yo quiero dar a la respuesta que te estoy dando sobre la pregunta es que aun cuando nosotros fallamos, Dios cumple propósitos. Y en una vida siempre va a haber el propósito de Dios. O sea, no podemos decir que un niño, un bebé, no tenga un propósito en esta tierra porque sus papás no estaban casados o porque sus papás cometieron adulterio o porque fueron concebidos bajo fornicación. La voluntad de Dios está ahí. Él ya piensa en una persona
Y él aprovecha esas situaciones y dice, ahora es cuando mando a este bebé, ahora es cuando cumplo este sueño que yo tengo en esta vida. Y realmente hemos visto muchos casos en los cuales Dios se ha glorificado bastante Sí. a través de vidas así. Aún lo vemos en la palabra, ¿no? De pecados que cometieron grandes hombres de Dios, porque pues ninguno cumplimos la ley a la Sí, perfección, sí, sí. y cómo Dios se aprovecha de esos errores y puede mandar vida. Fíjate que voy a contarte una anécdota de una persona. Era un agente viajero y llegó a un pueblito, a una ciudad de Tennessee. Y entró a un restaurante y cansado. Y dijo, ¿dónde me voy a quedar? Por ahí debo de ya descansar. Entró al restaurante y mientras pedía, vio que había una persona mayor que estaba sentada platicando en una mesa y se paró y se fue a otra mesa y lo veía. Platicaba con ellos, se reía y se fue a otra mesa y dice, ay, nada más eso faltaba. Yo no quiero que este señor vaya a sentarse aquí conmigo, estoy muy cansado, pero vino y se sentó ahí. Dice, usted va de paso, ¿verdad? Sí, le dijo, sí voy de paso. Dijo, ¿y qué va a hacer? Pues soy agente viajero y aparte doy algunas conferencias. Pues fíjese que aquí, en aquellas montañas que usted ve, allá atrás, vivía una jovencita que no estaba casada, pero tenía un hijo. Y ese jovencito le daba mucha pena cuando iba a la iglesia los domingos de que le preguntaran, ¿quién es tu papá? Dice, entonces lo que hacía, se salía corriendo antes que terminara el servicio para que nadie le preguntara nada. Sin embargo, no faltaba quien le dijera, oye, ¿y tu papá? Dice, y vivía avergonzado. Un día, dijo, ese jovencito iba a salirse pronto de esa iglesia y lo alcanza el pastor y le dice, hey, espera, yo sé de qué familia vienes y sé quién es tu papá. Dice, sintió ese joven que se iba a desmayar de la vergüenza. Y le dice, tu papá es Dios. Así es. Y se quedó. El agente viajero dijo, es muy bonito esa reflexión, ¿verdad? Y le dijo, así que, ¿cómo ve? Dios es su padre también. Se fue, se le quedó viendo y cuando le traen el café le dice, perdone, ¿quién es ese señor que vino aquí? ¿No lo conoce? Dijo, no. Él ha sido 2 veces gobernador de Tennessee. Wow. Dice, y él es siempre platica su testimonio. Era un propósito de Dios, Sofía. Sí, Grande. Grande, de mucha influencia. Sí, o sea, no Así tiene es. que, lógicamente, como dices tú, no es la forma, ¿verdad? El No hecho de es que la tengan forma, eso, sí, no es sí, la sí. forma. ¿Qué sería? Bueno, ¿te has fijado que muchos jóvenes le dicen a sus papás enojados, yo no te pedí que me trajeras al mundo? Bueno, esa es falta de conocimiento en los jóvenes, Ajá. porque efectivamente ellos no les pidieron a ellos que los trajeran al mundo, pero Dios quiso que ellos vinieran. Ellos vienen por voluntad del Padre, por voluntad de Dios. Entonces, a todos aquellos jóvenes que tal vez se puedan sentir así como, pues yo creo que el humano cuando le va mal en algo, automáticamente quieres echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Quieres echarle la culpa. Cuando te pegas con algo, dices, mugroso escritorio, o sea, tienes Sí. que culpar, ¿verdad? Cuando en realidad, pues yo no vi el escritorio y yo me golpeé con él. Entonces, si en la vida algún joven, pues la vida lo ha golpeado, pues tal vez sea por malas decisiones, pero no pueden echarle la culpa a sus papás, no pueden reprocharles la vida porque no estaba en manos de ellos. Tal vez si lo planearon, seguramente ellos cooperaron para que Sí. se diera esa vida, pero el autor principal de la vida de cada quien es Dios. Entonces, encontrando a Dios es que se nos quitan todas esas culpas y viene esa aceptación de uno mismo. Es a través de Y, Dios. por ejemplo, ir a rendirse a Dios, o sea, realmente mucha gente se rinde a sus vicios, Así es. a sus malos propósitos, hablando de propósito, pero ¿cómo sería rendirme realmente a Dios? Bueno, yo creo que hay un mal concepto sobre la palabra rendición. Como platicábamos antes del programa, a veces cuando, bueno, no a veces, casi siempre, que algún ladrón o alguna persona te apunta con una pistola, pues tú levantas las manos en señal de rendición. Entonces, ese es el concepto que a veces tenemos con Dios. Pensamos como que Dios nos va
nos va a torcer el brazo y nos va a obligar a cumplir ciertas cosas en la vida que no nos va a gustar. Lo he visto constantemente en la gente que yo le comparto sobre Cristo. Lo primero que ellos piensan es no, porque Dios va a querer que yo haga cosas que yo no quiero hacer, o Dios va a querer que yo deje de hacer cosas que a mí me gusta hacer. Ese es el pensamiento. Entonces no hay rendición, no hay entrega, porque lo ven como una señal de debilidad. Muchas veces he escuchado que dicen, sí, a la iglesia van los débiles, los que no pueden, ¿verdad? Sí. Pero es una mentira, porque realmente la entrega, la rendición, la sumisión, son palabras que llevan para cumplirlo lleva mucha valentía. Es todo lo contrario, no hay debilidad. Tiene que haber mucha valentía porque tienes que confiar, o sea, tienes que dejar de ser y confiar en aquel, entender que Él está por encima de ti, que Él te formó y que vas a confiar ciegamente en los planes que Él tiene para ti, que siempre van a ser mejores. La palabra dice, mis planes para ustedes son más altos que los que ustedes tienen, ¿sí? Y mis pensamientos también, y los van a llevar al fin que ustedes mismos esperan. Entonces, todos nuestros talentos o nuestros gustos, Dios no nos los va a quitar, Él nos los dio. Si a mí me gusta cocinar, Dios va a usar eso para su propósito, ¿sí? Si a mí me gusta cantar, Dios lo va a usar para su propósito. Si a mí me gusta la medicina, Dios lo va a usar. O sea, Dios no te va a quitar. Claro que hay testimonios y hay momentos también en la vida que a veces Dios nos pide, y que es esa entrega, cuando a veces Dios nos pide lo que más nos gusta, pero Dios nunca se queda con las manos vacías. Cuando Él te pide algo que aparentemente es algo muy valioso para ti, es porque siempre Él tiene algo doble, triple o a lo mejor hasta millones de veces mejor que lo que tú estabas esperando o en lo que tú estabas confiando, ¿no? La palabra de Dios dice que aquel que deje casa, madre, familiares y todo por su causa, Él les iba a dar 100 veces más aquí en esta tierra. Y lógicamente pues nos espera en el cielo, ¿verdad? Eso, ahí sí es donde decimos dónde vamos a caber, fíjate. Así es. Un ejemplo que les pongo a las personas, porque a veces dicen, pero es que, ¿cómo Dios permitió esto, verdad? Sí. Y le digo, mira, tú puedes ir caminando con tu hija de la mano, ¿verdad?, a un lugar, y la niña se cae, se raspa, llora. ¿Fue voluntad tuya que se cayera? No. Pero se lastimó y se cayó. ¿Pero qué estás inmediatamente? La mano tuya para levantarla, cargarla, consolarla, ponerle una bandita si es que se raspó y darle un beso ahí. Así es. Hay formas de curar con amor. Así es. Y así Dios viene y nos pone en su regazo. No era su voluntad. Así es. Recordemos que hay un enemigo de Dios que le hace la guerra todo el día y las 24 horas y no descansa. Así es. Entonces, no todo. Ahora, que si Dios es todopoderoso, sí, nada más que como dices, hay una voluntad en el hombre. Así es. Y Él no puede pasar por arriba de la voluntad cuando el hombre tiene malos deseos, malos propósitos de su vida, porque pierde la brújula. Y entonces Él lo respeta, porque puso la voluntad en el humano y en los ángeles también, puesto que algunos se rebelaron. Pero ¿qué consideraríamos entonces una entrega total? ¿Verdad? Una entrega total sería confiar plenamente, aún en las situaciones difíciles. Confiar yo creo que la entrega viene de la mano con el conocimiento de Dios. Cuando tú comienzas a leer la palabra y comienzas a tener una relación con Él, comienzas a asistir a una iglesia donde se te enseña correctamente la Biblia, y entre más tú conoces a una persona, más confías en Él, ¿verdad? Más entrega vas a tener. Entonces, entre más conoces a Dios y te vas dando cuenta que sus propósitos son buenos, que Él quiere que seamos felices, que Él nos quiere bendecir, como todo padre. La Biblia dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, no hay cosa que nuestros hijos nos pidan que nosotros no querramos darles, y lo que no les damos es porque no podemos, pero si por nosotros fuera les daríamos, pero por supuesto todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos vamos a comparar con Dios? ¿Cómo vamos a pensar, no, Dios, pues a lo mejor Él no quiere y yo sí? ¿Acaso somos mejores nosotros que Él? ¿Somos más buenos? No, Él es bueno, Él es perfecto. Entonces, Él nos quiere bendecir, pero esa entrega va a venir a través de un conocimiento mayor de Dios. El mundo se ha encargado, como tú dices, tenemos un enemigo y el enemigo le gusta imitar las cosas de Dios y falsificar, y entonces hay un mal concepto sobre la entrega. Como te decía, pensamos que la entrega es una debilidad. Es más, en un matrimonio,
¿verdad? El mundo dice, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, Sí, ¿verdad? Es sí, como, cómo como no. decirles, cuidado, no te entregues porque te va a fallar. Y bueno, en esta tierra todos podemos fallar, pero hay una gran bendición en la entrega. Si tú te entregas a Dios, yo les he dicho a las personas, si ustedes se entregan a Dios, ustedes después vengan conmigo si es que les falló. Ajá. O sea, aún, claro, como tú, el ejemplo que das de la niña, estamos en esta tierra y hay cosas que son circunstanciales, ¿no? Cosas que provocamos y otras que por el hecho de estar en la tierra no suceden. Jesús hizo una afirmación, él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es. Jesús no nos prometió una vida color de rosa, no nos prometió una vida sin problemas, pero cuando tú confías, el sentido de la vida cambia completamente. Sí, cómo no. Después Dios te sorprende, como aquella falla, como aquel dolor, aquel golpe en la vida, Dios lo usa como un escalón para tu éxito. Sí, y fíjate cómo esto de la confianza también prevalece en el matrimonio. El matrimonio no es la miel sobre hojuelas, no es el color rosa todos los días, No. es una lucha constante Así es. de agradar y de respeto, y se va uno confiando cada vez más, y va uno creciendo. Bueno, mi esposo y yo cumplimos 40 años de casados, pero también no es algo que yo les diga, no, yo feliz, no, pero hay que ir confiando también, ya después conociendo a Dios. Claro. Ha sido más fácil. Fíjate cómo algunos personajes de la Biblia confiaron en Dios, aún, algunos viéndolos y otros sin verlos, ¿verdad? Sí. Como Noé, ¿verdad? Ajá, sí. Bueno, en Noé tenemos un ejemplo de un propósito. Fue de verdad algo sobrenatural como todo lo que Dios hace. Y eso es lo emocionante de la entrega. Eso es lo emocionante de confiar en Dios, que como te decía hace rato, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y si confiamos, Él nos va a llevar a algo mucho mejor de lo que humanamente nosotros hubiéramos alcanzado. Y bueno, en Noé, pues Dios le pidió que hiciera un arca porque le reveló que Él iba a destruir la tierra con un diluvio. Para ese entonces en la tierra no había llovido. Así es. Entonces, no sabían que era había agua, pero decían, ¿cómo se va a inundar? Para ellos era imposible que se inundara, o sea, a través que el mar saliera de su lugar, pues sabían que eso no se iba a dar. ¿Cómo es que esto se va a inundar? Entonces nadie le creía a Noé, pero Noé tenía esa entrega, tenía esa rendición total a Dios y le obedeció y comenzó a construir el arca. Y llevó muchos años. Muchos, 100, creo, algo así, Sí. No tengo el dato exacto, pero fue una infinidad de tiempo. Sí. Entonces, todo ese tiempo no estuvo confiando, estuvo siguiendo las instrucciones de Dios. Él le dio instrucciones específicas sobre cómo hacer el arca, sobre qué animales iba, sobre cuántos, era de todas las especies, pero bueno, hay cosas más específicas que Dios le dio a conocer que hiciera, y finalmente Él salvó su vida. Él salvó su vida y la de sus familiares que creyeron, que finalmente también creyeron, porque si no, pues se hubieran quedado, se hubieran revelado, pero creyeron en esa promesa que Dios le había hecho, confiaron en el propósito de Noé, y es algo sobrenatural, es algo totalmente sobrenatural, y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere que nosotros hagamos esas arcas en nuestras vidas que nos van a salvar del diluvio. Si confiamos en nuestras propias fuerzas, nos vamos a ahogar, a final de cuentas. Sí, tenemos que tener problemas, y entonces prepararnos para cuando Cristo nos llame en el arrebatamiento. O sea, tenemos que prepararnos, porque fíjate que mucha gente dice, bueno, cuando yo sea viejito, cuando ya entonces ya sea viejito, viejita, sí, ahorita no. Ahorita necesito, fíjate que en una oficina estaba yo, cuando trabajaba yo en la oficina, estaba un doctor ahí y ya se acercaba la Navidad, entonces les digo, jóvenes, cuando ahorita en Navidad, que ya vienen las fiestas, las posadas, disfruten, de verdad, por aquello de que no haya otra vida por allá, disfruten ahorita. Y entonces la gente piensa de que no saben, inclusive si hay otra vida por allá, siendo que la Biblia es muy específica y nos dice que tenemos que tener, como dices, la entrega total, prepararnos para cuando Cristo venga. No tenemos que irnos a veces que dicen de misionero, de pastor o de sacerdote o de ermitaño, ¿verdad? Así no. Agradar a Dios, ¿cómo pudiéramos nosotros agradar a Dios? Cuando nos está formando
Dios está feliz, Así es. ¿verdad? Tiene Así una es. felicidad, Así ¿qué es. diferencia hay entre gozo y felicidad, verdad? Hay una gran diferencia. El gozo es el que se conserva aún en las circunstancias Sí. negativas. Sí. Y el gozo no se basa en las circunstancias ni en lo que estás pasando, sino que es algo interior, es un fruto del Espíritu Santo y bueno, viene a través también de esa relación con Dios. Y bueno, el propósito de Dios es que nosotros seamos felices y Él se goza en eso. Yo creo que hay un concepto equivocado del propósito de Dios. O sea, hay gente, es más, yo lo tenía. Cuando yo llegué a la iglesia, que es Palabra de Vida, me acuerdo que a mí me costaba tanto trabajo. Yo escuchaba gente que decir, dame un corazón como el tuyo, Señor, y yo me entrego a ti. Y en las oraciones yo venía pues de la nada, o sea, yo no conocía nada de eso. Y yo decía, claro que no. O sea, yo ni loca que le voy a decir a Dios, hágase tu voluntad, ni le voy a decir que me entrego, nada de eso. Porque yo me imaginaba que si yo le decía eso a Dios, Él me iba a encerrar en un cuarto a estar orando todo el día, o me iba a mandar a un país que a mí no me gustaba, China, a limpiar niños, o no sé, algo, se me hacía como algo sacrificial, ¿verdad? Tenía un mal concepto del propósito de Dios. Pero como platicaba yo anteriormente, entre más lo fui conociendo, me di cuenta que Él disfruta lo que nosotros disfrutamos y que Él quiere que estemos contentos aquí, que Él disfruta que tomemos vacaciones, que Él disfruta que descansemos, que Él disfruta que pasemos un tiempo en familia, con amigos, comiendo. No, Él no tiene ningún problema con eso, no tiene ningún problema. El problema es cuando se hace todo eso sin Dios, porque normalmente lleva a la perdición. Sí, ¿Verdad? te fijas también que a veces tenemos una idea equivocada de que Dios no quiere bien la relación de pareja. También hay muchos tabús en esa área, Sí, muchas cosas que no se hablan y cosas que son mentiras. Sí, o sea, nosotros estamos viendo de que ¿quién formó la pareja? Así es. Si no es Dios, Así ¿verdad? es, Él la así es. creó, Él creó a Adán y luego creó a Eva y ahí crecer, multiplicarse. Así es. O sea, no es algo malo, claro, haciéndolo dentro de, como dice Dios, ¿verdad? Dentro de un matrimonio, ¿verdad? Pero Dios se agrada hasta de la relación de pareja, ¿verdad? Así es, claro. Entregarse es la mejor manera de vivir cerca de Dios, entonces, Definitivamente, ¿verdad? definitivamente. Yo creo que no hay otra forma de encontrar la plenitud en esta vida si no es a través de una entrega total a Dios. Entrega de nosotros, ¿verdad? Porque a veces tenemos la idea de que ¿tú crees que Dios nos necesita a nosotros o Dios tiene todo, es todopoderoso? Él es dueño de todo. Así es. ¿Verdad? Así de es. todo. Yo quisiera entonces, tenemos un minuto para que des el mensaje que tú consideres acerca de este propósito y ahorita platicamos para cerrar el programa. ¿Te Claro parece que bien? sí, claro que sí. ¿Lo puedo dar Sí, ahorita? ya, lo das. Sí, bueno, a mí me gustaría cerrar este programa con la palabra entrega. Me voy a dirigir hacia la cámara porque en esta entrega que nosotros hablamos de nosotros mismos, pero Jesús mismo fue el que se entregó por nosotros y solo a través de Él es que tenemos la vida eterna y solamente a través de Jesús, de esa entrega que Él hizo por nosotros, es que nosotros garantizamos nuestra vida eterna al lado de Dios. Si no hacemos esa entrega, vamos a vivir por la eternidad separados de Dios, que es donde está el sufrimiento. Pero con Cristo tendremos gozo, tendremos paz, tendremos abundancia. Así que yo de verdad invito a todos a que se entreguen sin temor a Cristo. Excelente. Te agradezco mucho. Yo creo que vamos platicando para otro tema de los que como este ha sido de gran bendición. Yo espero que esta explicación es una conferencia y usted siempre he tratado de que venga la persona experta en eso y usted lo sabe. Te agradezco mucho. Te agradezco que hayas venido. Muchas gracias a ti, Mari. Te agradezco que hayas dado estos dos temas tremendos, es una gran enseñanza. Sí. Para todos, no todo lo aprendemos, no todo lo tenemos a la mano, Claro ¿verdad? que Entonces, muchas gracias. Gracias Y a ti. vea, son dos programas, se llama El Propósito de Dios 1 y El Propósito de Dios 2, es con Sofía Estro de Carcur y ha sido una gran enseñanza en relación a saber cuál es mi propósito y lo espero en el siguiente programa, que es más que un tema de salud.
Espero que el programa de hoy haya sido de gran bendición y de ayuda para usted, para que acuda oportunamente a sus servicios de salud o con su médico particular, con el médico que lo atiende. Y también que considere hacer una pequeña pero poderosa oración, donde vamos a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En estos programas he tratado de traerle a usted el experto que va a hablar de un tema que le va a ayudar a usted para que tome decisiones oportunas. ¿Y cómo vamos a acercarnos a Dios? Bueno, vamos a acercarnos diciéndole una pequeña pero poderosa oración. Esa oración es la diferencia entre la eternidad con Dios o sin Dios. Pero nosotros vamos a hacer de que tengamos esa oportunidad de estar con Dios siempre. Diciendo, Padre Celestial, en este momento te pido, perdona mis pecados, dame vida eterna. Dame, Señor, vida eterna contigo, no sin ti. Te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón, lo limpies y vivas en él. Y desde hoy, Jesús, te llamo mi Señor y mi Salvador. Amén. Como usted vio, es una pequeña oración. Hágalo usted, no le dé pena con que esté. Llámenos a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y escríbanos en el correo que también aparece ahí. Dios le bendiga.